Ok, chicos, entonces vamos a iniciar con el sistema pluvial. Recuerden, nosotros hasta este momento, hasta la clase anterior, vimos lo que es el diseño sanitario, ¿no? Por cierto, ¿alguien tuvo problemas en el desarrollo de esta red sanitaria? ¿Tiene alguna inquietud, alguna pregunta del diseño sanitario que hicimos solamente considerando cargas residuales, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda en este aspecto? Todos lograron realizar el ejercicio, el ejemplo. En esta semana, posiblemente el fin de semana, ya suba yo el proyecto que van a hacer todo el grupo, ¿no? Todos los estudiantes por grupos, les voy a dar lo que es el plano, está en imagen. Como es un poco grande, entonces puede ser que los nombres de los pozos no estén tan bien como aquí, ¿no? Separaditos. Como es tan grande, están un poco sobremontados, pero están en las tablas las indicaciones cuál es el pozo inicial, el pozo final, etcétera. Entonces, en función de eso, ustedes tienen que trazar, dibujar todo eso en AutoCAD, ¿no? Con las dimensiones que les doy, con los nombres correctos de los pozos, ¿sí? Entonces, eso ya próximamente ya les subiré al aula virtual. Los chicos que ven cada mes el aula virtual, por favor, estén pendientes, ¿ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de este proyecto? Tengo alzada la mano de Hugo Ismael. Sí, Inge, buenos días. Una pregunta. Usted nos había dicho que en cuanto a las conexiones cerradas, no era el mismo caudal para todos los tramos, algo así. O nos dijo que Mm, no trabajemos, o sea, que trabajemos con el primer valor. Eso no tenía muy claro. mm, no le entiendo, no me acuerdo haberles dicho lo que usted dice. A ver. Aquí en este ejemplo, simplemente el caudal de conexiones cerradas me parece que era un porcentaje, no sé si está aquí, pero no creo que está aquí en este coeficiente. Ustedes tienen el dato, ¿no es cierto? Tienen el dato y si es un porcentaje me parece que es del caudal máximo horario, ¿verdad? Ujú. Sí. A ver. ¿Le puedo compartir un segundo, Inge? La pantalla. A ver, ahí comparto. Por ejemplo, aquí nos había dicho que este valor no lo arrastremos todo. No sé si puede ver, Inge. Se puede ver, Inge. Ya, pero Sí. ¿cómo es? No sé cómo le puse la fórmula. Ah, era la del, la del caudal máximo. Se multiplica por el factor, bueno, dividido para 100. Y dijo que ese valor no le arrastremos, no lo utilicemos para todos porque no iba a ser igual o algo así, nos había dicho. Y eso no tenía muy claro, o si es lo mismo. No, claro que es lo mismo, es el porcentaje del caudal máximo horario, nada más. Ahí ya. Ya, Inge. ¿Sí están de acuerdo los demás compañeros o no? ¿Qué dice Samantha? Buenos días, dije, mi consulta era sobre la población, porque por ejemplo cuando hacemos la población acumulada, nosotros en la clase habíamos comenzado a sumar las poblaciones propias, pero Ajá. al hacerle con la fórmula que dijo que era la población por la dotación, el área acumulada por la dotación, nos sale, por ejemplo, en una diferencia en dos en población. Eso no hay ningún problema. A ver, no sé si me puede, le voy a poner Samantha para que le ponga, me deje ver la presentación porque no le entiendo mucho lo que me está diciendo. Ya, Inge, me espera un momentito que se me está abriendo el... Ya. Disculpe, es una pregunta. Para el cálculo de la tablita final,
en donde se calculan los volúmenes. ¿No faltaría un dato? Que es No, el de la zanja. ¿En función de cuánto se coloca ese dato de la zanja? no sé quién me habla. Ahí le levanté la mano y dije, disculpe. Sí, pero no le veo en la pantalla. Y a ver, primero vamos con la pregunta de Samantha. No sé si Samantha ya le tiene, nos puede Sí, compartir para, a sí, ver, y ahorita ya le voy a compartir. Sí se puede observar. se está, a ver, ya, a ver, ahí sí, dígame, a ver, ¿cuál es el problema? Ya, entonces, cuando nosotros sumamos la población propia, vamos sumando según los tramos que tenemos, al Ya, final nos sale una población de 295. a ver, espéreme un ratito ya, déjeme comparar con el mío. 290, ya, ok. Ya, pero si le hacemos con la fórmula que es el área acumulada por la dotación, nos sale 297. Entonces, no sé si habría algún problema cuando varía de esa O sea, manera. no, o sea, o sea, lo que hicimos, a ver, cómo calculamos? ¿Se acuerda? La población propia, calculamos la dotación por el área propia, ¿no es cierto? Ajá, Ya. Y las otras calculamos la solo dotación sumando. por el área acumulada. Ajá, eso es lo que yo hice aquí, pero lo que hicimos en clase fue sumando las propias. Entonces, cuando hago con la fórmula del área acumulada por la dotación, me sale una diferencia de 2, o sea, Ah, sí. Sí, 297. efectivamente es mejor como yo también le hice así, ¿no? Como usted dice, y, lo que pasa es que eso lo hicieron ustedes, ¿no? Pero yo Ajá, también le hice así, el área acumulada por la dotación, y en efecto me salió 297 la población final. ya, entonces, pero no habría ningún problema si le hago de No, cualquiera de las dos formas. porque no es mucha diferencia, ¿no? Eso no le va a afectar en nada al diseño. Habría mucha diferencia si, por ejemplo, ustedes calculan 297 y por ahí pasó y alguien calcula 1000 habitantes, por ejemplo. Eso sí y habría mucha diferencia, ¿no? Pero de ahí no es mucha diferencia, ¿no? Ok, A lo Inge, mejor es por entonces, los decimales, alguna cosa así, ¿sí? ya. Gracias, Inge. Ya. A ver, vamos con el otro estudiante, por favor, que me estaba preguntando. Sí, que era con respecto a la dimensión que se va a realizar de la zanja, la excavación, al hacer Ya. el cálculo de los volúmenes. Ah, ya, perfecto, Sebastián. A ver, para el cálculo de los volúmenes ustedes necesitan, primero necesitan, bueno, un ancho de la zanja, ¿no es cierto? Entonces, eso obviamente se estima en función de qué? Se estima en función de la mejor manera para trabajar entrar un hombre, ¿no? Una zanja pequeña normalmente se le estima en unos 60 centímetros, ¿sí? Que sea de ancho, ¿ok? Entonces ahí sacan el volumen, ¿no? En función de la excavación, en función del ancho de la zanja, calculan la excavación. Y para el relleno, obviamente, tienen que considerar, eh, antes de poner la tubería, se coloca una cama de arena, normalmente unos 10 centímetros, con la finalidad de que esté totalmente horizontal, porque cuando hacen la excavación no es que le dejan resanteado todo súper rectito, ¿no? Puede ser que haya unas pequeñas oquedades, entonces para que la tubería no sufra ciertas deflexiones, porque recuerden que eso examina el fiscalizador, hay que colocar una cama de arena. Entonces, para el relleno habrá que restar la cama de arena, el diámetro de la tubería y luego calcular el relleno. ¿Sí? De ¿Sí acuerdo, está ingeniero. claro, Sebastián? Sí, sí, está Ya, claro. perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, muchachos, del cálculo que hicieron ustedes de la red sanitaria? Johnny Tufiño. Buenos días, ingeniero. Yo quería preguntarle si, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una intubación en cada lado, eso también podríamos incluirle en el cálculo de los volúmenes de excavación.
Como, pero la entibación, usted lo hace con madera o con planchas de acero, pero ¿qué tiene que Claro, ver eso la depende. entibación con el volumen? Porque, o sea, el ancho vendría a ser un poco mayor. Porque si lo intibamos, entonces el ancho, el volumen que Claro, o nosotros sea, calculamos ya no debería si, ser si ese, es que sino un poco usted, más. si es que usted es constructor, usted tiene que cobrar el ancho que usted hizo, pues, de la excavación y el alto y todo. O Eso sea, le tiene que hacer, incluyo la... eso tiene que verificar con el fiscalizador, quien esté fiscalizando, tiene que cobrar el ancho que le corresponda, no el 0,60. Usted, ese es un ejemplo, ¿no? Usted tendrá que calcular el ancho que haya realizado la excavación. Ya, o sea, es con intibación, le incluye el ancho con la intibación. Claro, todo el ancho, ¿no? Todo el ancho que usted excavó, porque no es que usted excavó menos de excavación, menos las estructuras de intibación, sino ustedes con todo, ¿no? Con todo tiene que calcular, ¿sí? Ya, ingeniero, muchas Es lo gracias. que usted realizó la excavación, ¿sí? Sí, Ya, perfecto. Había otra chica que alzó la mano también, pero ya bajó la mano. A ver, Cintia. Buenos días, ingeniero. Quería preguntarle, el momento en que nosotros ya vamos haciendo las iteraciones y obteniendo las relaciones hidráulicas, con eso ya podemos nosotros obtener la velocidad y la fuerza atractiva. Mi pregunta era que cuando estas condiciones de velocidad no cumplían los límites que usted nos indicó como criterio, nos sugirió que podemos ir variando la altura de excavación en cada punto inicial o final. Mi pregunta era, por ejemplo, o sea, yo le iba aumentando para que la pendiente pueda... La mayoría de velocidades me dieron que el error era baja. Entonces aumenté la pendiente. Pero yo no sabía, por ejemplo, si debería existir alguna relación entre la pendiente que va a venir de un ramal a la red principal con la pendiente que viene. Por ejemplo, ese tipo de relación, o basta con nosotros imponernos una altura y ya, hasta cumplir las velocidades. Ya, muy buena pregunta, muy buena observación de usted, Cintia, ¿no? Entonces les voy a compartir un ratito el plano, ¿no? Este es muy buena pregunta la suya, Cintia. A ver. Sí, Cintia, sí le ve en la pantalla la red, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, entonces, aquí hay varias cosas que menciona Cintia, ¿no? Y que les voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que esta es una red pluvial, no solamente, o sea, es una red combinada, donde los caudales son muy grandes, ¿no? Porque aquí en el sanitario, bueno, realmente los caudales no son muy significativos, pero si es una red combinada, vamos a suponer que es una red grande. Primero, como les había dicho yo, si no cumple esas condiciones, podemos ir modificando diámetros, ¿ok? Vamos a suponer que no les cumple las condiciones del 4 al 3, por ejemplo, del 4 al 3, ¿no? Algunas condiciones tanto de velocidad como fuerza atractiva, ¿ok? Y ustedes, por ejemplo, o si no, del 5 al 4, ¿sí? Y ustedes aquí incrementan el diámetro, solamente incrementan, por ejemplo, ponen 500 milímetros. Primero, si ponen 500 milímetros, el del 4 al 3 no puede tener 250, ¿sí? Los diámetros se van incrementando conforme la red avanza aguas abajo hacia la descarga. O sea, no pueden colocar aquí un diámetro más grande y aquí un diámetro más pequeño porque causaría un cuello de botella y el flujo aquí se estancaría, no podría pasar, no podría seguir aguas abajo y aquí se va a elevar el nivel del agua en el pozo 4 y puede producir inundaciones. Primer punto, ¿no? Que hay que considerar, no hay como colocar diámetros mayores aguas arriba, sino siempre yendo aguas abajo. Segundo, lo que menciona Cintia, y veamos si es que así lo entendí. Por ejemplo, ella puede modificar pendientes aquí, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con las pendientes. Vamos a suponer que esta es una red secundaria que tiene menor diámetro, ¿ok? Para evitar que el flujo, por ejemplo, porque pueden estos puede ser la red principal donde sean colectores. Y estos normalmente es conveniente, por ejemplo, del 4 al 3, que la cota del invert de la tubería parta del fondo del pozo, ¿sí? Y que estas tuberías, redes secundarias, pueden llegar al pozo 4 un poco más arriba que la solera, ¿no? Porque a lo mejor si es que no tiene buena pendiente del 4.1 al 4, si no tiene una pendiente
adecuada, es por ejemplo casi horizontal, y aquí viene un gran flujo del 5 al 4, ¿qué pasa? Si es que esta está al mismo nivel de la solera del pozo, nos llega a este tramo 4.1 a 4, el agua puede surgir que con gran cantidad de agua, el agua ingrese de 4 a 4.1, ingrese el agua, ¿no? O sea, se produzca un flujo inverso con una crecida. Y al haber aquí conexiones a domicilios, ¿sí? El agua puede producirse que en lugar de que esté circulando por las redes del sistema de alcantarillado, va a ingresar, va a salir por las conexiones domiciliarias, produciendo molestias e inundaciones a las casas. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Si ustedes dan aquí una fuerte pendiente y esta tubería, esta red está en la solera y no tiene tanta pendiente, el flujo se produce un flujo inverso. En el diseño ustedes no se van a dar cuenta. En el SWIM, cuando se haga el análisis, el funcionamiento de evaluación con el modelo hidráulico, él sí detecta, ¿no? Y va a producirse un flujo inverso y claro, no detecta, pero en la realidad hay las condiciones domiciliarias y se va a producir una salida del flujo hacia los domicilios. Entonces hay que tener cuidado con las pendientes, ¿no? Cómo se colocan las pendientes y analizar todas las redes que están llegando hacia los pozos. No sé si esa era su pregunta, Cintia. Sí, justo eso le pregunté. Ya, perfecto. Entonces, muy buena su pregunta, Cintia, en virtud de que eso hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es importante, ustedes en el proyecto que van a realizar, chicos, que les voy a pasar un plano así, ¿no? Así les voy a pasar un plano así, una imagen, pero como es más grande, les digo nuevamente, ¿no? Los nombres de los pozos están como ahí mismo, ¿no? No se les mira bien, pero ustedes en la tabla van viendo y tienen que ir dibujando en AutoCAD. Luego tendrán que ir haciendo en función del diseño y de los datos de cotas, de profundidades, etcétera, tendrán que ir haciendo en AutoCAD mismo los perfiles hidráulicos. Entonces ahí eso les va a permitir entender mejor cómo está configurada la red de los perfiles, ¿no? Tienen que hacer los perfiles en AutoCAD también, ¿no, chicos? Ya les voy a poner en el proyecto. Eso es para que vayan haciendo poco a poco. Ese proyecto es una red combinada, tendrán que entregar al final, ya no al final del semestre, posiblemente unas 3 semanas antes de que termine el semestre, el diseño y también hecho en SWIM, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Aproximadamente qué tiempo tenemos para la entrega de ese trabajo grupal? Tienen que ir haciendo poco a poco, ¿no? Entonces ya les voy a dar, entonces tienen que ir haciendo conforme vayan sus conocimientos. Entonces yo, por ejemplo, les entrego la red, ustedes tienen que ya ir haciendo un AutoCAD, configurando, conforme les doy la red, ustedes ya pueden hacer el diseño, avanzando con el diseño sanitario. Si ya vamos avanzando con el diseño pluvial, ustedes ya me piden la información que necesitan. Vamos a hacer como que son ustedes unos consultores, ¿no? Yo soy la empresa que les contrato, yo simplemente les digo, miren, aquí está la red. Entonces ustedes ya saben lo que necesitan, yo no voy a estar colocando. Si ustedes no me piden, yo no les doy. Ustedes se supone que ustedes son los consultores, los que saben bien, y ustedes son los que tienen que pedirme toda la información que necesiten. Y lo que normalmente a veces las empresas que contratan no tienen toda la información, entonces yo les puedo decir, yo no tengo, tienen ustedes que recopilar información, buscar, procesar, etcétera, ¿ok? Sí, Sebastián. Sí, de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, Kevin? Sí, buenos días. Disculpe, yo quería hacerle una pregunta. Hay puntos como por ejemplo el punto 4 o el punto 3.1 que tienen un dato de cota adicional ahí. Y ahí me perdí un poquito, no sé a qué se refería con ese dato de cota. A ver. ¿Cuál me dice? ¿Esa que dice 2608.97? Sí, por ejemplo, el punto 3.1 o el punto 4 son dos puntos que tienen otra cota, una tercera cota ahí como dato. Ya, a ver, vamos viendo. Por eso es importante que ustedes dibujen el perfil, ¿no, chicos? Vamos viendo aquí. Por ejemplo, el punto 311 tiene, perfecto, 2610.22, que es la cota del terreno, y la 2609 o 07, que es la cota del fondo del pozo. ¿Ok? Aquí igual tenemos. Entonces, las dos tuberías,
Miren aquí, ¿no, chicos? ¿No? Miren, la cota del fondo del pozo 3.1 es 2.608.87, ¿ok? Esa es la cota del fondo, ¿sí? Entonces, si es que aquí dice 2.608.97, puede ser que lo que me está diciendo es que las dos tuberías de la 3.1.1 a la 3.1 y de la 3.2 a la 3.1, las dos tuberías lleguen a la 2.608.97, es decir, 10 centímetros más arriba del, o puede ser que solamente esta, la 3.2, 3.1, llegue 10 centímetros más arriba de la solera, pero la tubería 3.1 a 3 parte desde el fondo de la tubería, del pozo, perdón, parte desde el fondo del pozo, ¿sí? Es justamente lo que les había dicho yo, ¿no? No sé si hay en esta parte de acá también me parece, ¿no? En la 4 también está, ¿no es cierto, Kevin? Sí, ingeniero, en el punto 4 y en el punto 2 también hay eso. Ya, aquí en el punto 4 también es interesante, Kevin, mire, por ejemplo, de la 5 a la 4, ¿no? El fondo del pozo es 2.611.20, Kevin, ¿sí? Del pozo 4, ¿sí, Kevin? Sí, le Ya. mira, ¿no? El fondo del pozo 4 es 2.611.20, ¿sí, Kevin? Sí, 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 le estoy. Ya, perfecto. Entonces, pueden ustedes observar que aquí dice una cota 2611.30. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que la tubería de 4.1, lo que les dije hace un momento a Cintia, ¿no? De la tubería 4.1 a 4 llega a la 2611.30, es decir, llega 10 centímetros más arriba del fondo del pozo. La tubería no está llegando a la solera. Puede ser también que la tubería que viene de 5 a 4 también llegue a la 2611.30, o sea, llegan las dos, llegan 10 centímetros más arriba, pero la tubería de 4 al 3 debe partir desde el fondo del pozo, porque si no parte desde el fondo del pozo, ahí se va a acumular el agua y no va a salir, se va a quedar siempre acumulada el agua. Entonces, esta sí tiene de la 4 a la 3, tiene que partir la tubería desde el fondo del pozo para que pueda salir todo el flujo que se acumula en el pozo. Es justo también lo que le había explicado a Cintia, ¿no? ¿Sí está claro o no está muy claro, Kevin? Sí, sí, entonces eso sucede en todos los puntos que existe esa cota adicional, ¿verdad? Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí en el punto 2 igual, ¿no es cierto? Le voy a mover un poquito aquí al punto 2 igual. Lo que les está diciendo es si la cota del 2 de la solera es 2.606.15 y aquí dice 2.606.60, ¿no? Está más arriba. Entonces puede ser que para evitar estos flujos inversos, ¿no? Para evitar estos flujos inversos que el agua ingrese y se vaya, en lugar de ir de 2.1 a 2, está yéndose de 2 a 2.1. Entonces, este tramo también está llegando a la 2.660 y a lo mejor también este tramo del 3 al 2 llegue a la 2.660, pero del 2 al 1 hacia la descarga sí vaya desde el fondo, ¿no? Desde los 2.606.15, ¿sí? Ya, listo, Inge, gracias. A ver, como Kevin y Cintia hicieron unas preguntas muy buenas que ni siquiera en el otro paralelo nadie preguntó, se ve que no consideraron, no hicieron un buen análisis, ¿no? Entonces Kevin y Cintia tienen participación en clase, ¿ok? Gracias, Inge. Ya, Inge, gracias. Ya les voy a colocar, a ver, Kevin, ¿cuál era su apellido, Kevin? Arévalo, Inge. Ya. Muy bien, Kevin, y también Cintia Cerones, ¿no? Sí, Inge, Cintia Cerón.
Ya, ok, chicos, muchas gracias. Entonces, no sé si existe otra pregunta o ya continuamos con iniciamos con el diseño pluvial, ¿no? Juan tiene alzada la mano. Juan Sí, Núñez. A ver, ¿Kevin tiene otra pregunta o qué? sí, Inge, lo que me estaba dando cuenta ahorita, por ejemplo, lo que nos dijo del el punto 2, el tramo 2.1 al 2, la cota del fondo en el punto 2.1 dice que es 2606.35 y Sí, como usted mencionó, llegaría a la cota 2606.60. está en Eh, contrapendiente. claro, tenemos una pendiente negativa. Exacto, exacto. Entonces se ve que la tubería de 2.1 a 2 no llega a la 2660. No llega, ¿no? Entonces, la que llega a la 2606.60 es la de 3 a 2. Esa está llegando más alto. Pero el tramo de 2.1 a 2 llega a la 2606.15 para que tenga una pendiente, ¿no? Caso contrario, va a estar en contrapendiente. ¿Sí? Ah, ya listo, Inge, gracias. Perfecto, muy buena su observación, Kevin, muy buena. A ver, ¿alguien más tenía alzada la mano, muchachos? ¿Nadie más? Sebastián tiene alzada la mano. Sí, Inge, ahorita me salió una duda. Era, por ejemplo, con esto que mencionó Kevin, en el tramo, por ejemplo, de 3 a 2, la tubería va a llegar un poco más arriba que, o sea, hablando ya del pozo, ¿no es cierto? Va a llegar al pozo un poquito más arriba que del tramo de 2.1 a 2. Entonces va a existir como una caída, ¿no es cierto? Entonces esto no puede, no sé, por ejemplo, cuando un operador entre al pozo a realizar algún tipo de mantenimiento, ¿no tendría alguna dificultad al tener, pues, viniendo a la tubería del tramo 3.2, la posibilidad de que le caiga lo, lo recolectado? Bueno, aquí realmente no es mucha la diferencia, ¿no? Por ejemplo, aquí son apenas, puede ser unos 10 centímetros así, ¿no? Entonces no va a haber mucho problema, ¿sí? Pero realmente, claro, ustedes van a ver al final del periodo, voy a pasarles unos videos de una evaluación estructural que se hizo, videos internos de una tubería. Entonces ustedes pueden ver, ¿no? Como hay tuberías. Mientras los técnicos van recorriendo por el colector, hay tuberías que, por ejemplo, están llegando a unos 60 centímetros, por ejemplo. Están llegando así, ¿no? Más o menos a la cintura, por ejemplo. Entonces, claro, eh, ahí no hay problema, ¿no? Porque como están yendo por el colector, entonces simplemente tienen que pasar por un lado, ¿no? Ustedes van a ver clásico ejemplo, ese no van a ver clásico ejemplo, no hay problema, pueden pasar por un lado con las descargas, es así. El problema es que cuando las tuberías, hay conexiones domiciliarias que llegan en los pozos, ¿no? Ahí sí hay problemas. Pero, por ejemplo, aquí, o sea, aquí en esta que dice usted, en el pozo claro, el pozo, la tubería no está llegando a medio pozo, ¿no? Entonces, conforme el trabajador vaya bajando por las escaleras o se llaman estribos, entonces la tubería de pronto esté por aquí, ¿sí? Y le caiga en la cabeza. Eso sí, no hay cómo, ¿no? No hay cómo conectar así las tuberías que vayan en medio pozo. Entonces, pero aquí, obviamente, aquí es la altura es de 10 centímetros, de 20 centímetros, es al fondo, ¿no? Entonces no va a tener problemas los operadores al ingresar a hacer mantenimiento, ¿sí? Lo que no puede llegar en un pozo de 10 metros, no puede llegar la otra tubería a 5 metros y mientras va bajando, obviamente le va a caer el agua en la cabeza, ¿sí? Eso no se puede hacer. Siempre tiene que llegar, no puede haber una gran diferencia, ¿no? En las llegadas hacia los pozos. ¿Sí? Sí, Ok, de acuerdo. Sebastián. Johnny Tufiño tiene alzado la mano también. Sí, ingeniero. ¿Hay alguna forma de nosotros poder comprobar nuestros cálculos para poder tener una mayor seguridad al momento de que algún constructor esté utilizando los planos o esté utilizando ciertos diámetros que nosotros hayamos calculado? Es mi pregunta, si es que hay alguna forma de que nosotros podamos corroborar estos cálculos que nosotros hemos hecho. No le entiendo la pregunta, Johnny.
O sea, por ejemplo, nosotros ya tenemos el cálculo y el señor constructor o el ingeniero constructor pone otra cota u otra pendiente en un tramo de tubería. Entonces eso va a cambiar el funcionamiento de la red. Entonces, si nosotros queremos justificar eso, decir nosotros sí hicimos bien el cálculo, sí están bien las cotas, el funcionamiento está bien. Si es que hay algún programa o alguna forma de nosotros corroborar nuestro cálculo. No, pues una cosa, a ver, cuando se realiza un sistema de alcantarillado, por ejemplo, les contrata un municipio para que hagan el diseño o la evaluación o el diseño, por ejemplo. Entonces ustedes entregan su diseño definitivo, entregan al municipio y luego ellos sacan a licitación y inicia otra empresa, un constructor, inicia el trabajo. Al constructor le fiscaliza otro grupo de técnicos que pueden ser del municipio mismo o también contratados fiscalizadores, no usted ya hizo el diseño, usted ya no sabe absolutamente nada de lo que pasa con el constructor. Sí, entonces simplemente entra el constructor y puede hacer cambios por muchos factores, ¿no? Porque él detectó que la topografía estaba mal, que hay ciertos obstáculos y puede hacer ciertos cambios. Esos cambios se hacen durante la construcción. Entonces, esos planos se llaman planos as-built. Los últimos que hacen los técnicos, el constructor tiene que hacer los planos as-built, los planos finales. Y esos planos finales tienen que ser aprobados y entregados al fiscalizador, ¿sí? Entonces, él ya hace esos planos y entrega, y así está la construcción. Entonces, luego, en el diseño hubo un modelo hidráulico, en el diseño, perfecto, que subo con otros datos. Entonces ya los dueños del sistema, por ejemplo, puede ser el municipio, la empresa de agua potable de cualquier ciudad, ya con esos planos finales deberá tener su gente que haga en estudios y ellos ya con esos datos construyen el nuevo modelo hidráulico y tienen que analizar el funcionamiento con esas nuevas información, con los últimos datos finales que fueron construidos, ¿sí? Ya, ingeniero. Y si es que, por ejemplo, como constructor, tengo que hacer algunas pruebas para verificar el funcionamiento de la red. Una de ellas son las pruebas hidráulicas que menciona la norma. Y esas pruebas hidráulicas mencionan que hay que hacer un funcionamiento de la red a presión de 2 horas como tiempo mínimo. Entonces, ¿esas pruebas las realiza el constructor o la empresa fiscalizadora? No, realiza el constructor, porque el constructor es el que debe demostrar que la red y los componentes no tienen filtración, no tienen problemas. Eso es bajo el costo del constructor. Y el fiscalizador, no, pues el fiscalizador solo revisa. El fiscalizador le dice a usted, a ver, usted ya tiene abiertas las zanjas de 4 a 3, de todas las zanjas, y usted colocó la tubería. Y si es un buen fiscalizador, el fiscalizador dice, usted no puede tapar, no puede rellenar las zanjas mientras yo no observe cómo está la implementación de las tuberías y de los pozos, de las conexiones, todo. Entonces, por favor, yo quiero que primero le hace una revisión de la alineación, de la dirección, y luego le va a hacer pruebas hidráulicas a presión, entonces le va a decir, lléneme tramo por tramo, lléneme de agua completamente y yo vengo a ver al siguiente día y él detecta si es que no hay fugas, si es que todo está hermético. Claro, ahora como son tuberías PVC no hay problema, ¿no? Pero puede ser que haya otro tipo de material. Anteriormente se colocaban tuberías de asbesto cemento que ya no se las suele colocar. Entonces de ahí, claro, si es que en la unión de tuberías no estaban bien realizadas, había infiltración, ¿no? Sí, o en el empate con los pozos también. Ya, ingeniero. Y si al momento de ya construida la red se daña una tubería, ¿qué procedimiento se puede realizar para cambiar? O Si no ya sé si está, hay como parchar o... si es que el proyecto ya está entregado al municipio, ya recibió, para recibir el proyecto hay recepción provisional, le reciben provisional y después de unos 6 meses o a veces puede ser después de un año, se da la recepción definitiva. Si es que durante la recepción, entre la recepción provisional y definitiva, se produce algún problema, entonces tiene que absorber el contratista porque él algo realizó mal. Pero si ya le entregó, ya está la recepción definitiva y se produce algún problema, hay que ver por qué problema. A lo mejor se inundó alguna cosa, ya eso corre a cargo de la empresa que está a cargo, no el municipio, la empresa agua potable, ¿sí? Ya, ingeniero, muy gentil.
Ok, chicos, ¿alguna otra pregunta? Ok, listo. Entonces vamos a iniciar este nuevo capítulo, como les había mencionado, que es el diseño del alcantarillado pluvial, ¿no? Este es el diseño del pluvial. Aquí hay mucha hidrología que vamos a ver, pero como ustedes me han mencionado, los estudiantes que están aquí y están aquí, ¿no? Y me dijeron el periodo anterior, no, nosotros ya vimos esto, bueno, entonces les dije, retiro. Me dijeron, no, denos nomás, pero muy rápido, porque eso sí sabemos. Perfecto, así lo haré. Entonces, chicos, a ver, Inge, ¿cuál? Sí, disculpe, con relación a este tema de hidrología, al inicio del semestre igual nos había hecho la consulta y un compañero que ya está repitiendo la materia nos había sugerido que es preferible verlo a profundidad porque no todos lo vimos de la misma manera. Entonces, quería solicitarle si por favor podemos verlo no tan rápido porque me comentaron que es un tema bastante importante y casi lo que abarca todo el semestre. Entonces, sí, creo que eso es lo que yo les dije a los muchachos del sexto semestre cuando tuvimos las reuniones y ellos me ratificaron varias veces, me dijeron, no, ingeniero, no necesitamos. Están aquí y están en el otro paralelo. Y yo tuve reuniones con ellos, me dijeron, no, sí, eso sí sabemos, eso ya nos dieron bastantísimo y sabemos muy bien. Yo dije, seguro, sí, sí, segurísimo. Inclusive tengo las grabaciones de los chicos, hice un informe en el que me dijeron, como yo hago el informe de la evaluación de todas las asignaturas, entonces puse, ok, hidrología básica, hidrología urbana. Entonces, como los estudiantes me dijeron, no, sí, eso sí vimos, ya nos hemos cansado de ver eso. Me dije, bueno, seguro, entonces en alcantarillado paso rápido. Sí, pasa rápido, me dice, no hay problema, sí sabemos. Son palabras de sus compañeros, Tania. sí, pero por ejemplo en mi caso yo estas asignaturas ya pasé hace algún tiempo y entonces supe igual que hubo cambio de docentes. Entonces no sé si se vio de la misma manera que yo la vi. Y en lo personal yo considero que no, o sea, al nivel que me dijeron que usted lo da, no es prácticamente nula. Ya, Tania, ¿con quién recibió usted estas asignaturas de hidrología básica y aplicada? Eh, aplicada, a ver, básica creo que fue con el ingeniero Gutiérrez y aplicada con el ingeniero Ortiz. Ortiz, sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces, en petición de Tania, de su representante, entonces no les voy a considerar lo que los chicos del periodo anterior de sexto semestre me dijeron, ¿no? Entonces los compañeros ahí les dicen, ¿no? Que por favor tienen que dar una versión real, ¿no? A sus compañeros, porque como me dan una versión irreal cuando tuvimos la reunión, entonces me parece que todo estaba súper bien. Bueno, de todas maneras, acogiendo a lo que Tania menciona, que puede ser que tengan diferencia de conocimientos entre varios estudiantes, a los chicos sí que ya están recibiendo conmigo hidrología básica y hidrología aplicada, ya les dije de entrada, ¿no? Les dije, por ejemplo, estos capítulos que vamos a ver con ustedes, todo lo que vamos a ver, estas clases, que a lo mejor nos lleve 3 o 4 clases, eso ya retiro, ¿no? Eso ya retiro para cuando ellos suban al alcantarillado, ellos van a ver, posiblemente con ellos ya amplíe más lo que es modelación, ¿no? Modelación porque ya tengo más tiempo con ellos. Lastimosamente con ustedes se acorta un poco más el tiempo, pero trato, obviamente lo vamos a abarcar, ¿no? Pero con ellos a lo mejor se ve un poco más a profundidad. Entonces, bueno, por pedido de su representante de Tania, está bien, es acogido, ¿no? Iremos un poco más despacio. Si tienen preguntas, igual siempre tienen que hacerlo, ¿no? Siempre tienen que hacerlo, por favor, si algo no está claro. ¿Ok, chicos? Muchísimas gracias, ingeniero. Listo, Tania. A ver, entonces vamos a iniciar, ¿no? Entonces, a ver, cuando tenemos ya un sistema combinado, un sistema pluvial, tenemos varias inquietudes, varias incógnitas que nosotros tenemos que resolver. Por ejemplo, debemos primero conocer cuánta agua tenemos que evacuar, qué cantidad de agua tenemos que evacuar. ¿Cómo sabemos eso? Y ya cuando es un sistema combinado, un pluvial, bueno, el agua sanitaria ya sabemos cómo sacarlo, ¿no? El agua residual. Pero ahora el agua pluvial lo hacemos
tenemos que cuantificar con un cálculo hidrológico, ¿sí? Con la hidrología. ¿Cómo vamos a introducir eso, el agua en la red? Entonces, eso sí ya está en el diseño, ¿no es cierto? En el diseño, dónde vamos a colocar los sumideros, qué tipo de sumideros son, para saber cómo, en la ubicación y el diseño de sumideros que por la complejidad de más cálculos y de tiempo, realmente no lo vemos aquí, ¿no? Eso realmente se lo vería en un curso a nivel de posgrado, o si es que ustedes, a mí sí me gustaría dictar un curso de modelación hidráulica de sistemas de alcantarillado que fue planteado al posgrado para hacerle como un curso aparte, ¿no? Ahí sí veríamos el diseño de sumideros. Eso realmente es importantísimo, ¿no? Porque ustedes habrán visto en muchas ciudades o aquí en Quito también, ustedes ven que cuando llueve, gran cantidad de agua están circulando por las calles. Puede ser que el problema no sea el problema que la red no tenga capacidad hidráulica, puede ser que ese no sea el problema. Puede ser que el problema sea porque por varios factores. Una, ustedes han visto también cuando han ido en las calles, observen, los sumideros están tapados. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay construcciones al lado y aquí no hay un control exhausto. Yo les indicaré unas fotos que tomé en Miami, por ejemplo. Cuando hay una construcción en otros países, en Estados Unidos, en Europa, las construcciones no pueden descargar el material pétreo. Ustedes han visto cómo aquí funden va la hormigonera, están fundiendo con la concretera manual, va el mixer y lanzan nomás, dice, no importa los desperdicios, colocan el material de construcción, colocan en la calle la arena, el ripio, llueve y todo ese material es lavado y va al sumidero. Y luego se mezcla con hormigón y va. Les indicaron unas fotografías, me acuerdo, Tania, luego indicaron unas fotografías, cuando en las construcciones ellos ponen inclusive unas protecciones a los sumideros para que ese material, si es que sale, no entre al sumidero. El sumidero hay que cuidarlos muchos, ¿no? La gente también, el público en general, piensa que los sumideros son basureros. Yo he visto gente que va y lanza vasos plásticos, botellas, lanza al sumidero. El sumidero no es un basurero, el sumidero es para que entre el agua de la escorrentía pluvial. Puede darse también por falta de mantenimiento de las empresas. Por ejemplo, aquí en la empresa de agua potable invierte casi $1 millón anuales en limpieza de tuberías y de sumideros. Realmente es un rubro altísimo. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque si no, otra cosa. Primero, mantenimiento. Y segundo, posiblemente la forma de los sumideros, ustedes habrán visto aquí en Quito, ¿no? Cómo tiene la forma típica del sumidero aquí. Ahora que Tania está allá en Estados Unidos, no sé si todavía continúa allá, observe cómo son los sumideros. Si es posible, tome fotos de los sumideros. Mire cómo es los sumideros allá y compare con los sumideros aquí en Quito. Sí, ¿qué pasa con los sumideros, muchachos, aquí en Quito? Ustedes habrán visto, no sé, sean un poco más observadores, ¿no? Por ejemplo, en las calles que tienen pendientes fuertes, ¿qué pasa? Ustedes han visto cuando llueve bastante y el agua va circulando, la escorrentía superficial va circulando por las calzadas. Ustedes han visto, observen, ¿no? Ahora especialmente que está lloviendo, ¿no? El agua no ingresa todo el agua al sumidero. El agua va y a veces pega en las barras del sumidero y salta y sigue. O si no, se va por un lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La eficiencia del sumidero no es 100%, ¿no? Yo hice una evaluación de los sumideros de aquí en Quito y se tiene una eficiencia del 20-30%. ¿Qué quiere decir? Que solamente el 20% del agua que está en las escorrentías está ingresando por el sumidero. Lo demás sigue circulando por la superficie. O sea, no es captada por los sumideros, primera cosa. Segunda cosa, posiblemente la forma del sumidero, la forma y la ubicación del sumidero no es la más adecuada. No es la más adecuada. Posiblemente ustedes han visto, ¿no? Hay esquinas donde está llenecito el agua. Entonces, o no hay sumidero ahí, o el sumidero está tapado, o el sumidero no es el más correcto. Ustedes habrán visto también aquí en Quito, no sé si en otras ciudades existen estos sumideros, rejillas laterales, transversales de toda, que atraviesa la calle. Esas se ha hecho estudios y tampoco son las más eficientes. Primero, ustedes han visto, ¿no? Que lo que sirven es para dañar los vehículos, ¿no? Porque va el vehículo y cae, es un hueco ahí, que cae el vehículo y se va dañando amortiguadores, se va dañando las llantas y los aros.
y realmente eficiente no es tan eficiente para captar el agua, ¿no? Entonces, ese punto de cómo captar y que entre el agua al drenaje es muy importantísimo, ¿no? Sí, es muy importante. Otro factor importante es cómo se propagan los caudales en la red de drenaje. Eso es lo que acabamos de ver en el capítulo anterior de la hidráulica de los sistemas de alcantarillado. Ustedes ya saben cómo el agua se propaga, ¿no? Cómo el agua se propaga dentro de las tuberías. Y otro factor importantísimo es la calidad de agua que es vertida hacia el medio receptor. Esta parte no la vamos a ver aquí, está fuera del alcance de esta asignatura porque hay otra asignatura en la que se encarga de analizar la calidad de aguas residuales. Eso lo ven ustedes en noveno semestre, ¿sí? Entonces, esa parte ya lo ven en noveno semestre. Entonces, es muy importante, chicos, analizar los diferentes factores del ciclo hidrológico. Ustedes tienen aquí en un ciclo urbano, ¿no? Esto lo vieron igual ustedes en hidrología básica, tienen los diferentes factores del ciclo hidrológico, ¿no? Empieza por la evaporación, es la circulación del agua que tenemos en la tierra, ¿no? La evaporación, luego le viene la saturación, condensación, viene la precipitación, luego de la precipitación viene intercepción, la escorrentía superficial, infiltración, percolación superficial subterránea y superficial, etcétera, ¿no? Ustedes eso ya lo conocen muy bien. Bueno, aquí tenemos otra imagen del ciclo hidrológico cuando es natural, ¿no? Sin embargo, chicos, hay que considerar, por ejemplo, estos estudios, miren aquí, ¿no? En la imagen superior ustedes pueden ver la gran importancia que tienen los riesgos de inundación. Miren cómo en Europa ellos obtuvieron esta cuantificación, ¿no? Económica. Pueden ver ustedes aquí que el número de siniestros producidos por inundación es muchísimo mayor que el número de siniestros producidos por otros factores naturales, como por ejemplo terremotos, tempestades y otras causas, ¿sí? En Europa, el mayor problema de fenómenos naturales se da por inundaciones. Entonces, es importantísimo, ¿no? Más aún, esto se agrava, como pueden ver aquí, esta imagen al final, donde por estudios de la ONU se ha detectado que ya muy pronto, ¿no? En el año 2030, dicen que el 60% de la población estará ocupando áreas urbanas. Entonces se complica mucho más, ¿no? Se complica mucho más porque hay mayor urbanización y mayor incremento de áreas impermeables. Si hay mayor incremento de áreas impermeables, modifica notablemente los diferentes fenómenos, procesos que se dan en un ciclo hidrológico. Ustedes pueden ver en este gráfico, comparar cómo es el ciclo hidrológico urbano y el ciclo hidrológico natural, ¿no? En el ciclo hidrológico de áreas urbanas pueden ver cómo debido al incremento de áreas impermeables, debido al incremento de edificaciones, se incrementa los volúmenes de escorrentía, disminuyen volúmenes de infiltración. Pueden ver en el gráfico inferior, miren chicos, ¿no? El hidrograma de escorrentía. El hidrograma naranja es una cuenca natural, mientras sigue incrementándose áreas impermeables, o sea, se incrementa, se transforma en un área urbana. ¿Qué pasa con este hidrograma de escorrentía? Miren, pueden ver ustedes cómo se incrementan picos de caudales de escorrentía, volúmenes. El pico inclusive se adelanta, es decir, existen menores tiempos de concentración, mayores velocidades correntías, ¿sí? Eso es lo que produce que un sistema de alcantarillado colapse, ¿no? Porque en menos tiempo está entrando gran cantidad de agua al sistema, entonces el sistema no va a tener la capacidad hidráulica para solucionar, para transportar el fluido y se va a producir las inundaciones, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos como resumen o cuáles son los principales impactos que producen los efectos de la urbanización? La urbanización lo que produce es una mayor cantidad de impermeabilidad
Por ende, los volúmenes de escorrentía y velocidades incrementan los caudales y también se produce mayor erosión. Ya vamos a ver luego qué significa lluvias netas en comparación de una lluvia total, ¿no? Eso también ya lo deberían haber visto en hidrología básica, bueno, en hidrología aplicada, lo están viendo los chicos conmigo. Entonces, pero si hay hay muchas áreas impermeables y hay poca infiltración, las lluvias netas prácticamente se transforman, o las lluvias netas son prácticamente las lluvias totales, es decir, todo el agua va a estar, todo lo que llueve va a estar circulando por las superficies, porque no hay infiltración. Entonces, mayor grado de urbanización, menores tiempos de concentración, hay menor vegetación, hay menor intercepción vegetal. Por ende, también hay menor caudales bases. Recuerden, ¿cuál es el caudal base de un hidrograma? El caudal base es en los ríos, por ejemplo, es las aguas que hay por infiltración, ¿no? Que escurren por las aguas internas. Pero si hay muchas áreas impermeables, realmente va a haber poca recarga de acuíferos. Hay muchas ciudades aquí en Ecuador, en el mundo entero, que la dotación de agua potable se lo hace a través de acuíferos, ¿no? Pero imagínense, si hay grandes áreas impermeables, va a haber menos recarga de acuíferos y la poca recarga de acuíferos que los hay están contaminados, entonces va a producir problemas también con el abastecimiento del agua, porque hay un deterioro de la calidad de agua, la vida acuática y la biodiversidad. ¿Ok? Aquí dice que hay una respuesta rápida del caudal de superficies impermeables directamente conectada con los techos y patios. Obviamente, si es que llueve, ¿no es cierto? Cae la precipitación y es interceptada por las terrazas, los techos. Si hay gran cantidad de áreas impermeables, ¿qué pasa? Eso, el hidrograma crece rápidamente y esa gran cantidad de volumen va a ingresar al sistema. Como el sistema no tiene capacidad, se va a producir inundaciones. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, ustedes han visto, hay centros comerciales aquí en Quito mismo, algunos centros comerciales que tienen esos enormes parqueaderos de estacionamientos y están totalmente impermeabilizados. Realmente esto en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, eso no se lo hace o no se lo debe hacer. Esas grandes áreas impermeables, ¿qué se debe colocar ahí? Otro tipo de material, por ejemplo, como los pavimentos porosos, permeables, que permiten que eso se atrape y se infiltre. Sí, ustedes habrán visto en mi artículo que les puse para que ustedes lean y que no leyeron algunos, por eso no les fue bien en las pruebas. Entonces, ¿qué pasa? Eso permite que se infiltre y evitar que ese hidrograma, esa crecida grande, vaya al sistema de alcantarillado. La cuestión es de evitar que esos flujos entren al sistema para que no produzca un colapso. Porque si no, ¿qué pasa? Tenemos grandes áreas impermeables, tenemos un montón de agua que nosotros que colectar para tratar de evacuar. Entonces, ¿qué pasa? Siempre vamos a estar, la solución de muchas ciudades, muchos países, es ir incrementando diámetros, colocando túneles, colocando colectores de alivio, de desvío. Entonces, no siempre vamos a estar, o sea, conforme crecen las ciudades, siempre vamos a colocar unos colectores gigantescos. Esa no es la solución, no es la solución más idónea. Entonces, la urbanización lo que produce es mayor escorrentía y deterioro de la calidad de agua. Okay. También puede darse el caso de que, ¿sí? Perdón, le quería hacer una pregunta. Buenos días. Sí, dígame, Gaby, encienda su cámara y me pregunta, por favor. No sé si en Quito se ha tomado alguna medida acerca de esto o sea, para la infiltración de agua, porque por ejemplo cuando nos daban concepción arquitectónica, ahí la ingeniera nos mencionaba algo del COS y del CAS, bueno, del CAS me acuerdo, que era el coeficiente de absorción del suelo, y o sea, eso es lo que nos mencionaba, que prácticamente esa sería una solución para que no se dé unos grandes volúmenes y se produzca una inundación extrema. No sé si se tomaría ya en cuenta quizá ese coeficiente al momento de las construcciones o qué medidas están tomando prácticamente en Quito para disminuir un poco este volumen de inundación y que el coeficiente de escorrentía, o sea, vaya disminuyendo un poco. Ya, gracias Gaby por su pregunta. Ya, bueno, ustedes habrán visto aquí en Quito, existen construcciones modernas que están ya implementando, por ejemplo, techos verdes, ¿sí?
techos verdes. Esa es la idea, por ejemplo, si yo tengo una terraza amplia, además que es, lean mi artículo, ¿no, chicos? Los que estén interesados en hacer esta investigación más de los sistemas sostenibles, yo estoy trabajando en eso, ¿no? Estoy inclusive haciendo mi cuenca piloto e implementando todas estas alternativas sostenibles para evitar estos grandes volúmenes de inundaciones. No solamente vamos a referirnos a lo que es volumen de inundación, cantidad de agua, porque estas, miren, por ejemplo, si yo coloco en la ciudad, han visto aquí en Quito, hay los parterres que parecen montañas. Eso en otros países, vean en Estados Unidos, los parterres no son montañas, es más bien deprimido. ¿Qué pasa? Entonces, cuando el agua va circulando por las calzadas de las avenidas, entonces, ¿qué pasa? Lo que se hace es que más bien esa cantidad de agua ingrese a los parterres, que son como canales deprimidos con vegetación, y eso se infiltre, ¿sí? En lugar de que esté circulando. Entonces, ¿qué pasa ahí? No solamente vamos a evitar esos grandes volúmenes de agua, sino que vamos a contribuir con dos cosas más interesantes, ¿no? Sí me gustaría, ojalá nos quede tiempo y podríamos hablar un poco más como clases extras de los sistemas sostenibles, ¿no? Y si no, también miren la presentación que vamos a hacer con este técnico que le invité el semestre pasado, le invité aquí en clases, ¿no? Pero no siempre le voy a estar invitando, pero vamos a hacer con él en las presentaciones de las jornadas, ¿no? Donde vamos a hablar más de este tema que estamos trabajando aquí en Quito con él. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Hay dos cosas más que va a beneficiar estas medidas sostenibles, ¿no? No solamente volúmenes, que vamos a disminuir volúmenes de agua, sino, por ejemplo, también vamos a contribuir con el mejoramiento de la calidad del agua de escorrentía. Como les había dicho yo en clases anteriores, esa primera lluvia, por ejemplo, ahora, bueno, está lloviendo todos los días, pero ¿qué pasa? Viene un periodo en que no llueve 15 días, no llueve un mes, y en las calzadas se acumula gran cantidad de contaminantes, por ejemplo, por las rodaduras de los vehículos, el humo de los vehículos, la gente que lanza basura a la calle, los excrementos de los animales. Viene la primera lluvia y va lavando todas esas superficies impermeables y tiene una contaminación altísima. Entonces, ¿qué pasa? Estas medidas sostenibles contribuyen con, además de con ese volumen, mejora por la vegetación que está así. Hay que hacer un estudio para saber cuál es la vegetación más idónea que se debe tener, por ejemplo, aquí en Quito. Y esa vegetación va a ser diferente si yo hago un estudio en la costa, si yo hago un estudio en el oriente, va a tener otro tipo de vegetación porque es otros tipos de condiciones, de clima, etcétera. Entonces, yo coloco esas medidas que es con vegetación y va a mejorar la calidad de agua que se infiltra hacia las aguas subterráneas. Tercer punto que es sumamente importante y que es muy, muy valioso es el mejoramiento paisajístico. Si ustedes viven en una ciudad donde se llena de vegetación, de parques muy bonitos, de muchos espacios verdes, la gente se va a sentir mejor. O sea, es desde el punto de vista de satisfacción social. Ustedes vean fotografías, por ejemplo, de Singapur. Esa es una ciudad, es un país, es increíble cómo manejan ellos la cantidad de agua, ¿no? Con muchas medidas sostenibles. No es lo mismo que yo tenga todo lleno de cemento y estructuras verdes, grises, y no tenga ni un arbolito. Entonces, eso totalmente va a mejorar el bienestar social de las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ya han visto, y a poco aquí en Quito se está construyendo estas construcciones, ¿no? Sostenibles, qué sé yo, con techos verdes. Otra cosa fundamental, por ejemplo, aquí en Quito, y que lo aplican, hay normas que lo aplican en Estados Unidos y en Europa. Por ejemplo, hay edificios que tienen sus áreas de parqueaderos o sus áreas de jardines. Ustedes han visto que hay jardines muy bonitos con piletas y todo. ¿Por qué? Yo sé que es en forma visual para que a la gente le guste, le agrade, pero también es por cumplir normas, porque como en Estados Unidos y en Europa, ellos no pueden descargar, por ejemplo, si yo tengo una gran propiedad y yo tengo áreas impermeables, yo no puedo descargar el agua pluvial que se genera en mi propiedad hacia el sistema de alcantarillado. O le dicen a usted, no sé, a ver, Gaby, usted es la dueña de este centro comercial y usted sabrá qué hace con el agua pluvial que se produce en su propiedad.
Entonces usted tendrá que poner, por ejemplo, ahí que ponen piletas, ponen jardines de aguas lluvias y hacen que todo el agua pluvial que se genere en su propiedad ingresen a estos jardines y se produzca una pileta y usted tiene que tratar su agua, pero el agua pluvial que usted se ingresa en su propiedad no sale al sistema del alcantarillado, no provoca, porque eso es lo que provoca las inundaciones, ¿sí? Entonces hay otras medidas, por ejemplo, ahora inclusive en los edificios modernos están aplicando. Por ejemplo, los inodoros. Los inodoros no necesitan agua potable. Entonces, ¿qué pasa? Justamente recolectan el agua lluvia que se produce en las áreas impermeables, recolectan en unos tanques, hay trampas de grasa, ahí se acumula el agua y hacen otras conexiones para que esos tanques vayan hacia los inodoros. Yo, por ejemplo, riego de jardines, para regar un vehículo, no necesitan agua potable para regar un vehículo, imagínense. No sé si en agua potable me hubiese gustado con ustedes hacer un recorrido hacerles conocer como hice yo con chicos que tenían noveno semestre, yo les llevé al sistema de Papayacta, por ejemplo. Si ustedes verían desde dónde, aquí en Quito especialmente, desde dónde tienen que traer el agua para abastecerse aquí en Quito, para simplemente abrir aquí en Quito las llaves y salir el agua, es un costo gigantesco desde realizar los estudios, desde la construcción, desde la operación y mantenimiento de los sistemas. Es algo realmente un costo gigantesco. Aquí en Quito cuesta $0.5 el metro cúbico de agua. Realmente es bajísimo. En Estados Unidos y en Europa es mucho más alto. Por eso es que allá lo cuidan mucho el agua, ¿no? También tiene que ver la educación. Entonces realmente es un crimen aquí gastar agua potable. Ustedes han visto aquí en Quito o en otras ciudades, cogen con la manguera y están limpiando los techos, las ventanas, las aceras con agua potable. Eso es un crimen, porque el agua potable, para tener el agua potable se hizo un proceso gigantesco. Esa agua puede tener condiciones para tomar, ¿no? Para utilizar, pero no para limpiar. Entonces, la cuestión es tratar de aprovechar el agua pluvial porque lastimosamente, a veces los ingenieros civiles antiguos tienen la concepción de que el agua pluvial es un desperdicio, cuando el agua pluvial no es un desperdicio, más bien el agua pluvial es un recurso que lo podemos utilizar. No sé si les indiqué a ustedes o a quién les indiqué un video de un profesor mío que me dio clases a mí en Holanda y que da una conferencia del agua sumamente buena, ¿no? Es un profesor que es de Sri Lanka, pero obviamente él creció en Inglaterra, entonces tiene un acento inglés. No sé si les indiqué a ustedes ya ese video, Gaby, o no, ¿no? No, Inge, todavía. Ok, Tania, me hace acuerdo de indicarles, ¿no? Es un video sumamente importante que les voy a indicar para que está en inglés, pero los chicos, no me acuerdo a quiénes dice, es algunos de los chicos de hidrología, lo entendieron muy bien, ¿no? Entonces, eso, Gaby, claro, poco a poco hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar estos planes de ordenamiento territorial aquí en Quito y en muchas ciudades, ¿no? Para evitar realmente estos grandes problemas. No sé si está contestado ahí, Gaby, su pregunta. Inge, muchas gracias. Ok. A ver, Cristian también tiene alzada la mano. Sí, ingeniero. Respecto a lo que usted comentaba de todo lo que se está viendo hoy en día en lo que es el agua, respecto a la parte pluvial, en Quito específicamente, una de las constructoras más importantes, según mi punto de vista, Uribe Schwarzkopf, esa ha innovado en esto de la parte pluvial, en lo que usted mencionaba, en la parte de inodoros, en la parte de regar los jardines, en la parte de la terraza, ya que ocupan unas terrazas bastante amplias en metros cuadrados y después se van a la parte de abajo y después por medio de bombeo tratan de dispersar a todas las habitaciones, digamos, para así tener un mejor consumo. Sí, efectivamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, ya constructoras modernas están ya considerando estas nuevas metodologías, ¿no? Estas nuevas técnicas constructivas. Ahorita me recuerdo, me gustaría a ustedes, creo que a los chicos del semestre pasado, hay unas dos chicas consultoras que les dice que den una charla a los chicos del periodo anterior, justamente de estas innovaciones, ¿no? Si ustedes gustan, Tania, me pueden recordar, puedo llamarles a las chicas y ellas son unas muy buenas ingenieras, ¿no? Muy colaboradoras y todo.
y dieron así de gratis, ¿no? Una charla a los chicos de un programa para justamente que están trabajando en esto de metodologías sostenibles, y también tenían otras normas, justo lo que preguntó Gaby, de las normas de ecoeficiencia aquí en Quito. Entonces, si ustedes gustan, yo les podría invitar a estas dos ingenieras para que les den una charla de unos 15 minutos, 20 minutos, pero no en clase, sino a lo mejor les citamos a otra hora para que puedan asistir también los chicos del Paralelo 1. No sé qué opinan, muchachos. Son unas dos chicas, unas dos ingenieras jóvenes que tienen una amplia experiencia en esto, ¿no? Y una vez me dijeron que sí, sí les gustaría que yo les dé una conferencia, pero ya no conversé con ellas. Si ustedes gustarían, hablando esto de coeficiencia, chicos, están interesados, me comentan, me dicen, y yo podría contactarles a ellas si es que ellas tienen tiempo, a que nos den una pequeña charla, ¿no? Tanto a ustedes como a los chicos del Paralelo 1. Génesis tiene alzada la mano. Sí, qué buenos días. Bueno, Buenos de días. hecho quería comentarle que esto de las edificaciones sostenibles es un punto súper importante, porque incluso, bueno, en estas vacaciones que pasó, yo entré a un curso y era un curso internacional en el que más se enfocaba en sí en explicarnos cómo nosotros podemos reutilizar el agua en sí de la lluvia, incluso del agua gris. De las aguas grises podíamos tratarlas y utilizarla en jardines o para los inodoros y cosas así. Entonces yo creo que nosotros como seríamos una promoción que vamos a salir en pocos años, deberíamos también enfocarnos en este punto que es muy importante y no solo para nosotros en sí, sino a nivel internacional. Y eso me pareció muy, muy importante porque este curso, como le digo, era a nivel internacional y se enfocaba mucho en esto y también podría generar mucho, mucho dinero y economía para el país. Génesis, ¿y quién organizó este curso que usted siguió? Justamente dice Congreso Internacional de Ingeniería Civil y Arquitectura Sostenible. Es de CONICAS, sí. Ya, perfecto. Génesis, a manera de bono, ¿le gustaría preparar una buena presentación de este curso y realizarnos su presentación? Y obviamente usted hace su reporte, su informe, su presentación, y eso me envía a mí. Y entonces podemos planificar para después de que todavía están pendientes los chicos, ¿no? De Santo Domingo, Los Áchilas, usted prepare tranquilamente su presentación y me envíe todo el material a mí para que usted exponga a sus compañeros. Ya, Inge. Ya, listo, Génesis. Es un tema realmente muy importante, muy novedoso, muy moderno, que ustedes como ingenieros civiles que están próximos a graduarse deben de considerar, ¿no? Deben considerar realmente todas estas metodologías, ¿ok? Entonces, chicos, a través de Tania, conversen también Tania con Jefferson del otro paralelo. Si ustedes están interesados en que estas dos ingenieras que el semestre pasado nosotros hicimos dos charlas, ¿no? Una con este ingeniero que trabaja en Inglaterra, que es un experto, realmente es un experto en modelación hidráulica. Realmente para mí fue un privilegio trabajar con él y tengo una muy buena amistad. Vamos a exponer este tema en las jornadas, y con él también vamos a trabajar estamos trabajando en este proyecto, ¿no? Entonces, se realizó esta presentación con él y también realizamos esta presentación con estas ingenieras. Conversen, Tania, entre ustedes y con los chicos del otro paralelo si es que desean y si es que tienen tiempo. Yo puedo planificar una presentación con estas ingenieras que realmente hablan justamente de estos temas y de coeficiencia y de las normas aquí en Quito, que es realmente muy interesante, que les va a contribuir para su nivel, ¿no? Académico, no sé, ahí me comentarán usted, Tania, ¿no? Y con los demás chicos para ver si es que estarían interesados en planificar una pequeña conferencia con estas dos ingenieras. Sí, ingeniero, ya voy a conversar, aunque yo creería que todos estarían de acuerdo con realizar esta conferencia, porque como menciona es un tema bastante importante y de la actualidad. Entonces, yo creo que todos van a acceder y más bien ya voy a ver si se coordina con el otro paralelo.
Ok, listo. Sí, podemos hacerlo. No necesariamente hay que hacerlo en horas de clase, ¿no? Podremos ver un tiempo que les quede bien, que nos quede bien a todos, ¿no? Que nos quede bien a todos y también a las ingenieras que les van a exponer, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar un tiempo que ustedes no tengan clase de tal manera que todos puedan asistir, ¿sí? Ya, Inge. Listo, gracias. Camila también tiene alzada la mano. Sí, ingeniero, yo quería comentarle que sí, a mí sí me parecería interesante tener la conferencia con las dos ingenieras, porque hace aproximadamente un año visité el edificio Acuarela, que estaban en construcción, y ahí nos comentaron que, no recuerdo la normativa exacta, pero que por ser ecoeficiente de autosustentable, reutilizar aguas y recolectar agua lluvias y todo eso, ellos cumplían con la mayoría de normativas ecosustentables, me parece que era. Y que por eso, a pesar de la limitación que hay en el sector de pisos, por cumplir con todas esas medidas, les permitieron construir más pisos. Exactamente, es como una bonificación, no sé si ya está implementado, ¿no? Es como una bonificación que la Secretaría de Territorio, de Hábitat y Territorio de aquí de Quito les da a los constructores, ¿no? Por ejemplo, todas esas normas es importantísimo que ustedes conozcan, ¿no? Que ustedes ya conozcan todas esas normas. Por eso realmente sí es importante la conferencia que tengamos con estas dos ingenieras. Son dos ingenieras jóvenes que están sumamente actualizadas con las normas, están trabajando en este aspecto, ¿no? Si ustedes desean, entonces yo ya le voy a contactar a estas ingenieras para ver si es que ellas desean y bueno, y nos puedan colaborar con esta charla, ¿no? Charla muy interesante que todos vamos a aprender, ¿no? Todos aprendemos. Todos aprendemos, ¿sí? ¿Algo más, Camila, que nos quiera comentar? Una ingeniera, eso era todo. Ya, gracias. Gaby, por favor, ¿cuál tiene otra inquietud? Inge, disculpe, yo alguna vez, bueno, no alguna vez, algún tiempo vi ¿cómo se llama? Una serie que se trataba, o sea, el nombre es Steve Jobs bajo la lupa, me parece. Y ahí, bueno, hablaba un poco de su vida y tanta cosa. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que me parece que era en África, bueno, en un país muy, muy, muy pobre, como no había un sistema de alcantarillado, o sea, eficiente, y no había agua potable tampoco, entonces trataban de hacerle un proceso, no me acuerdo bien todo el proceso, pero a esas aguas residuales y tanta cosa le trataban de tratar, por así decirlo, para que salga agua potable. Y no sé qué tan factible podría decirse sería todo eso, porque creyera que los costos serían bien altos, entonces tampoco se ha puesto en desarrollo extremo, entonces no sé si sería totalmente factible ese proceso para transformar estas aguas residuales en agua potable, porque incluso ahí ya llevan a cabo todo el proceso y Steve Jobs o sea, toma el agua ya supuestamente, o sea, tratada como unos procedimientos medio raros y sale agua potable, entonces no sé qué tan factible sería poderse realizar o que se extienda todo eso a otras partes, porque bueno, aquí todavía tenemos agua potable como tal, no, pero en otras ciudades ya no. Exactamente, gracias, Gaby. ¿Y qué es una película esa que usted vio o qué? Es una serie, me parece que son 3 capítulos, está en Netflix, no sé si ya la hayan borrado, pero es muy buena. Ya. Ahí, bueno, ahí si quieren me manda el nombre de la serie, ¿no? Para verle, ¿no? Porque es interesante. Hablando de series, muchachos, no sé si ustedes han visto una película muy antigua que es Los Miserables. No sé si han visto. Es una serie es una película muy antigua, ¿no? Y es justamente lo que hablamos al inicio de las clases, ¿no? De la historia del sistema de alcantarillado, ¿no? Ahí hablamos. Y ahí ustedes pueden ver cómo, debido a las circunstancias, ahí refleja un poquito, ¿no? Los que no hayan visto, por favor, vean esa película, es muy antigua, ¿no? Muy antigua, es muy bonita la película. Y ahí habla del sistema de alcantarillado, ¿no? Cómo era en esas épocas en París, en toda la parte de Europa, ¿no? A ver, la situación esta, como dice Gaby, de transformar, no sé si igual leyeron el artículo de Singapur, ¿no? Que también les coloqué. Realmente es muy costoso, ¿no? Es para producir agua potable de aguas residuales. Por ejemplo, yo estuve en un curso en Israel. Entonces, con la tecnología que ellos tienen,
con la situación económica que ese país dispone, ellos nos comentaban a nosotros que no tratan el agua residual para agua potable. Decían, no porque nosotros no tengamos la capacidad, sí tienen ellos la capacidad, sino que más bien ellos decían que era por cuestiones de cultura ya, que la gente de Israel, a pesar de que Israel es un país que tiene una precipitación bajísima, ustedes saben que aquí en Quito el promedio anual es 800 milímetros por año de precipitaciones. En Israel es el 20 milímetros, imagínense, en promedio 20 milímetros, 40, 50, a lo mejor máximo 80 milímetros al año de lluvia. Y así que así, ustedes ven que hay jardines hermosos ahí en Israel, que tienen exportadores, gran crecimiento en agricultura. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, claro, ellos utilizan procesos de potabilización muy caros, ¿no? Ellos utilizan la desalinización del agua, pero de ahí que produzcan ellos aguas residuales, decían que más bien por cultura y por creencias de las personas, ellos no lo hacen. Pero sí lo hacen, por ejemplo, países como Singapur. Ellos, una de las 4 maneras de abastecerse el agua potable, como ustedes lo leyeron ahí en el artículo, utilizan agua residual para hacer agua potable. Obviamente debe ser un proceso sumamente caro, ¿no? Como la desalinización igual. Son procesos realmente muy caros. Esa es la ventaja que tenemos en nuestro país, que tenemos gran cantidad de recursos hídricos y que debemos aprovechar. Y ustedes como ingenieros lo que debemos hacer es realizar una gestión hídrica, pero muy buena del agua, porque imagínense si desperdiciamos, si dañamos nuestras fuentes de agua, nuestros ríos, nuestras quebradas, nuestros páramos, estamos complicando gigantescamente a las futuras generaciones, a sus nietos, bisnietos, tataranietos. A ellos somos los que le estamos complicando enormemente con dañar la naturaleza, ¿no? A ver, tengo alzada la mano también de Giovanni. ¿Qué me comenta Giovanni? Sí, que era solo como por puntualizar algo que dijo la compañera sobre los beneficios que generaría esto, porque justamente el semestre pasado en la cátedra de construcciones hicimos un tema de consulta sobre las normas LEED, o sea, sobre sostenibilidad. Entonces, justamente ahí vimos que ciertas ciudades, como por ejemplo en Quito y en Guayaquil, habían implementado ya lo que son ordenanzas municipales en las que, por ejemplo, a las nuevas construcciones les daban ciertas garantías en el pago de impuestos o de uso de suelo. Si implementaban sistemas, por ejemplo, de recolección de aguas y justamente analizábamos el caso de un edificio en Quito. Entonces, me parece que igual el país en esos temas ya está avanzando, porque eran ya desde mismas iniciativas de los GAT municipales, eso, darles estos incentivos a esos constructores que se arriesgaban, porque igual analizábamos esos casos y de todas formas también la implementación de esto también es bastante caro. Exactamente, sí. Justamente por eso esa es la idea, ¿no? De preparar esta conferencia con estas ingenieras que están totalmente actualizadas en las normativas que tiene la Secretaría de Territorio y Hábitat, ¿no? Para que les comenten acerca de las normas que están implementándose, ¿no? Justamente de esos incentivos que yo tenía conocimiento que se iban a implementar, no sé si ya se implementó, no sé si ya se sacó como alguna normativa por parte de la Secretaría de Territorio y Hábitat, ¿no? Para incentivar a los nuevos constructores a generar todos estos edificios inteligentes y el manejo eficiente del agua pluvial. ¿Sí? Ok, chicos, miren como de esta lámina se generó unos casi media hora de debate entre nosotros, ¿no? De conversación que aprendemos todos, ¿no? Aprendemos todos, es muy importante su participación en clases. Chicos, es muy importante sus formas de participar aquí. A ver, vamos a dar puntos, ¿no? De actuación en clase, de los que recuerdo. A ver, me van diciendo, ¿no? A ver, estuvo Gaby Velasco, estuvo Génesis Molina, porque todavía tiene alzada la mano y está pendiente de Génesis. Recuerde su compromiso, ¿no? De darnos esa charla. Sí. Alcen la mano quien más intervino, chicos, porque ahí tenía de los dos. Cristian Terán. Gracias. Camila.
Ellos nada más, ¿no? Ellos no intervinieron. ¿Intervino alguien más con este tema o no? ¿No? Ok, muchachos. Entonces, siempre es importante, ¿no? Es importante que intervengamos. Miren, como de la conversación, miren, como por ejemplo el otro paralelo, no pregunto nada al respecto de esto ahorita porque ustedes intervienen y me preguntan, se me ocurre hacer esta presentación con estas ingenieras, ¿no? No estaba planificado, ni siquiera me había acordado, pero gracias a sus intervenciones, a sus análisis, surgió realizar esta presentación con estas ingenieras, ¿no? Que recordé. Entonces, es muy importante nuevamente que ustedes apoyen, ¿no? Apoyen con la clase, no solamente esté yo dictando la clase, porque yo puedo ir avanzando, pero si no hay aporte de ustedes, no se enriquecen ustedes mismos. Giovanni, ¿tenía alguna duda? No, Inge, se quedó levantada la mano, pero... Ya. Listo, a ver, chicos, entonces, aquí está un pequeño resumen, ¿no? Aquí está un pequeño resumen de lo que habíamos hablado, cuáles son los impactos de la urbanización, ¿sí? Son los impactos de la urbanización, ustedes pueden leer, ¿no? Pueden leer los impactos principales que tienen el crecimiento de las áreas impermeables, ¿ok? Entonces, chicos, en definitiva, ¿qué tenemos aquí en este flujograma? Aquí ya vamos a ir poco a poco entrando en el análisis de lo que nos interesa, es decir, lo que nos interesa a nosotros como ingenieros de diseños de drenaje es saber cuánta agua tenemos que evacuar. Entonces, por ende, nosotros debemos analizar las precipitaciones y pérdidas. ¿Cuáles son las pérdidas? Ya vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son lo que se produce? Pérdidas de las lluvias totales y lo que se transforma en escorrentía. Ok, podemos ver aquí en este gráfico, miren, ¿no? Aquí está, hay dos gráficos que están muy claros. Este gráfico de la parte izquierda podemos ver, ¿no? Viene la lluvia total, la precipitación, ¿sí? Luego que bien se presenta la precipitación, hay el almacenamiento por intercepción, lo que también está acá abajo, ¿no? Precipitación y viene la intercepción. Aquí dice vegetal, ¿no? Pero también existe, si es que son áreas urbanas, existe la intercepción de las estructuras, por ejemplo, de los techos, de las terrazas. Juntamente esto con el almacenamiento en las depresiones de tensión superficial son en las oquedades, ¿no? Ustedes han visto en las superficies hay oquedades que también se queda, por más poquito agua que sea, igual es una cantidad de agua que se puede detener ahí. A estas pérdidas se les conoce como pérdidas iniciales, ¿ok? Luego el agua sigue lloviendo y cae ya a la superficie, sean permeables o impermeables. Si son impermeables, escurre. Si son permeables, se produce la infiltración, ¿sí? La infiltración también es un tema muy importante que tenemos que analizarlo, ¿no? Infiltración. Y luego de la infiltración en la zona no saturada, si va hacia aguas, hacia capas más profundas de las aguas subterráneas, viene la percolación. Entonces, si es que el suelo se satura, se logra saturar, entonces luego se produce la escorrentía superficial, y eso es lo que nos interesa, ¿no? Lo que está puesto aquí en esta lámina también, ¿sí? Entonces podemos ver aquí en esta lámina vienen los procesos, lluvia, luego viene transformación, eso igual lo ven los chicos de hidrología aplicada, la transformación de lluvia en escorrentía, luego que el agua se está transportando por escorrentía, luego ingresa por las captaciones y va hacia los sistemas de alcantarillado. El flujo en las tuberías y canales, eso ya lo vimos en el capítulo anterior. En cada uno de estos procesos, lluvia, escorrentía, lo que es el flujo superficial y el flujo en tuberías, cada uno es un proceso diferente, ¿no? Que se lo analiza con un sistema de ecuaciones distintas, ¿ok? Entonces, muy bien, entremos al primer tema que nos interesa conocer, ¿no? Que es la precipitación, ¿ok? La precipitación. La precipitación es la fuerza motriz, es la cantidad de agua motriz que genera este recurso y que es transportado por los sistemas de drenaje. ¿Para qué es importante que nosotros tengamos un amplio conocimiento de la precipitación? Ustedes saben que la gestión de los sistemas de drenaje urbano lo realiza por precipitaciones extremas, ¿no? Se necesita para realizar varios tipos de obras, de diseños de obras de ingeniería, como por ejemplo los puentes, los drenajes de las vías, aliviaderos de represas, diseño de puentes, conservación de suelos. Aquí mismo en los sistemas de alcantarillado necesitamos para calcular los diámetros de los colectores.
Un aspecto muy fundamental para que necesitamos es para realizar los análisis de riesgos de inundación. No sé si en otra asignatura ustedes les explicaron que riesgos está compuesto de dos factores principales, que son tanto amenazas como vulnerabilidades, ¿no? Amenaza se refiere al fenómeno físico, por ejemplo, en este caso, la lluvia, las precipitaciones, eso es la amenaza, ¿no? La amenaza y es la lluvia se está referido siempre o está relacionado con un periodo de retorno, ¿ok? En cambio, las vulnerabilidades se refieren más al aspecto de la población, al aspecto social, ¿no? Por ejemplo, si es que viene una inundación en una zona, ¿cuál puede recuperarse más fácilmente o cuál no? Entonces, en función de la combinación de estos dos factores, de amenazas y vulnerabilidades, se calculan los riesgos de inundación. Los riesgos de inundación y luego se generan mapas, ¿no? Si es que nos queda tiempo, Tania, al final tampoco lo hice con los chicos del paralelo del semestre anterior. Me gustaría presentarles la tesis que yo realicé como maestría en Holanda, en los Países Bajos, ¿no? Ahora no se llama Holanda, sino Países Bajos. Entonces, me hace acuerdo, ¿no? Esperemos que nos quede el tiempo porque ahí tratamos varios de estos temas también que están involucrados también con riesgos de inundación, ¿ok? Entonces, chicos, no sé si está bien claro hasta ahí, ¿no? Sí está claro lo que es riesgos de inundación, ¿no? Está claro lo que son amenazas y está claro lo que son vulnerabilidades. Por ejemplo, vamos a ver, quisiera preguntarle a Anthony Jara, ¿cuál población puede tener? Anthony, ¿dónde vive usted? ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, ¿sí me puede ver? Buenos yo vivo en días. Riobamba. Actualmente estoy en Riobamba. En Riobamba. Perfecto. ¿Se producen inundaciones en Riobamba o no se producen? No, desde el nuevo sistema de alcantarillado que implementaron hace 3, 4 años ya no hay problemas de inundaciones. Al menos para mi Fabuloso. sector. Ujú. Ya. Si es que hay inundaciones en Riobamba, usted coménteme cuál es una población que tiene un nivel socioeconómico bajo y cuál es un nivel que tiene un nivel socioeconómico alto. ¿Cómo se llaman esas zonas que hay en Riobamba? A ver, zonas socioeconómicos bajos. Sería por la primavera. Ya, la Y alto primavera es sería una zona baja, baja. socialmente económico bajo. ¿Y una Sí, zona alta? las retamas. Retamba, Retamas. retama. Sí, retamas. Con S. Ah, retamas, Ajá. retamas. ¿Y usted vive en las retamas o qué? No, yo no vivo ahí. Bueno, a ver, Anthony, si se produce vamos a suponer que necesitamos hacer un mapa de riesgos de inundaciones y vamos a suponer que el sistema de alcantarillado de Riobamba no es bueno y se inundan varias zonas y usted como ingeniero tiene que hacer un mapa de riesgos de inundaciones. Entonces, si se inundan en la primavera y si se inunda con la misma precipitación, ¿no? La amenaza no cambia, la amenaza es la misma precipitación y el mismo periodo de retorno. Y se produce inundaciones en retamas. Retamas está bien, ¿no? Como digo, sí, retamas. Ya, en la primavera y retamas. ¿Cuál tiene mayor riesgo de inundación? Mayor problemas, riesgos de inundación. ¿En cuál de las dos zonas? En la de la primavera, podría ¿Por qué? ser. Mayor riesgos de inundaciones porque al ser económicamente bajos también existen problemas de mantenimiento de todo lo que es de todo el sistema de alcantarillado, o puede ser que en el caso de la primavera en las montañas hay lugares literal que son asentamientos ilegales. Entonces no hay una correcta planificación de todo lo que tiene que ver con sistemas de drenaje o en caso de que exista algún tipo de eventualidad. En cambio, en el caso de las retamas, sería un poco más, se podría mitigar de manera más precisa porque todo está organizado. Al ser un barrio en crecimiento, están haciendo de mejor manera la planificación de todo esto, lo que es el sistema de alcantarillado. Ya, pero más, a ver chicos, miren, el mayor impacto que tiene, sí está bien es la primavera, pero no serían esas las causas, ¿no?
Aquí si analizamos que riesgos de inundación está en función de dos, sí hay más factores, ¿no? Hay más factores, ¿no? Pero los más principales es amenaza y vulnerabilidad. Amenaza es la misma precipitación se produjo tanto en la zona de la primavera como en retamas, perfecto. Pero la vulnerabilidad, aquí el aspecto es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es más alto en la primavera. ¿Por qué? Porque si se produce la inundación en la primavera y en retamas, ¿qué pasa si se produce la inundación en la primavera? Como la gente tiene un nivel socioeconómico más bajo, para ellos va a ser mucho más impacto recuperarse de una inundación. Sí, va a ser mucho más difícil. En cambio, si se produce la misma inundación en la ciudad, en la zona de las retamas, ahí ¿qué pasa? Ellos, la vulnerabilidad de ellos es más baja porque como tienen un nivel más alto socioeconómico, económico, entonces para ellos va a ser mucho más fácil recuperarse. Entonces los riesgos de inundación van a ser más altos en la zona de primavera, pero porque hablando acerca de la vulnerabilidad. ¿Sí? Sí, Anthony, ¿está claro? Sí, ingeniero. Listo, ok, gracias Anthony, ¿no? Y también tienen participación en clase y por habernos ayudado a poner este ejemplo. Anthony Jara, ¿no? Sí, ingeniero. Ok. Listo, entonces continuemos, chicos, ¿ok? ¿Cómo se forman las precipitaciones? Esto voy a pasar, ¿no? Esto ustedes lo saben perfectamente, cómo se forman las precipitaciones, cómo se produce la lluvia, esto ustedes lo saben. Esta zona aquí también de cuáles son los diferentes tipos de lluvia, también ustedes lo deben saber. En hidrología, esto sí es muy simple, ¿no? Que hay las lluvias ciclónicas, hay las lluvias convectivas. Por ejemplo, aquí en Quito son las lluvias de tipo convectivas, ¿no? Es decir, son las precipitaciones de gran intensidad y corta duración, ¿no? De todas maneras, ustedes revisen consulten, ¿no? Posiblemente una pregunta en las pruebas, cómo se producen las precipitaciones, cuáles son los tipos de lluvia, son ciclónicas, frontales, son convectivas y son orográficas, ¿ok? Ustedes saben perfectamente también cuáles son las orográficas debido a las cadenas montañosas, ¿no? Estas barreras topográficas, perfecto. Pero bien, chicos, ¿cómo medimos nosotros la precipitación? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes, a ver, en hidrología, Erika Rodríguez, ¿sí está Erika o no? ¿Está Erika? Evelyn Rocha. A Erika, sí estaba, alzó la mano Erika, pero no le veo en pantalla ni le escucho. Sí, ahí me puede escuchar. Perfecto, le escucho, pero todavía no le miro. A ver, Erika, ¿recuerda usted en hidrología cómo miden la precipitación? ¿Cómo se mide la precipitación? ¿Qué utilizan para medir la precipitación? No me acuerdo muy bien el nombre, pero sí recuerdo haber visto en hidrología. Ya, a ver, Erika, ¿usted cree que la precipitación va a haber, todavía están en las imágenes, ¿no es cierto?, de la presentación en la pantalla, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ¿usted cree que con este instrumento, aparato, lo que sea, podemos medir la lluvia o no? Sí, mediante su volumen. Ya, perfecto, está muy bien. Chicos, en hidrología les deben haber enseñado que se puede medir la lluvia con pluviómetros, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, recuerden que las precipitaciones son unos procesos aleatorios, por eso es la única manera de calcularle es a través de análisis probabilístico, que ustedes deben haberlo estudiado también en las materias de hidrología. ¿Qué se dice cuando la lluvia cae 1 milímetro? ¿Qué significa? Significa que es la altura de la lluvia en milímetros, es la cantidad de agua que cae en 1 metro cuadrado, ¿no? Eso significa. Entonces, por ejemplo, si llueve 1 milímetro, se dice que es 1 milímetro, es 1 litro, ¿no? 1 milímetro corresponde a un volumen de 0.001 metros cúbicos, que es igual a 1 litro, ¿ok? Entonces, cuando cae la lluvia de 1 milímetro, eso es equivalente a decir que es la lluvia de 1 litro por metro cuadrado.
¿sí? Eso significa la lluvia, ¿no? La lluvia se puede expresar en milímetros o en intensidades, en milímetro por hora. Entonces, la altura es de 1 milímetro que cae en un área de 1 metro cuadrado. Ustedes pueden escuchar a veces en las noticias, escuchen también en los videos que les puse de las inundaciones que se produjo en Bolivia y en Colombia, en Medellín. Ahí hablan también de de la intensidad que se produjo, ¿no? Entonces, miren, una lluvia suave se considera cuando tiene una intensidad de 2 milímetros por hora, ¿no? Una moderada de 2 a 10 y una precipitación alta se considera cuando la intensidad es mayor a 10 milímetros por hora. ¿Ok? Entonces, siempre la humanidad estuvo preocupada cómo cuantificar la lluvia, ¿no? Porque realmente es un fenómeno que se lo utiliza o que quiere el hombre aprovechar, ¿no? Para sus diferentes tipos de obras. Entonces, siempre estuvo preocupado de cómo cuantificar. La figura que ven acá abajo es un pluviómetro totalizador que hasta ahora se lo utiliza, ¿no? En zonas remotas se puede colocar uno de esos tipos tanques para medir qué cantidad de lluvia ha caído, por ejemplo, en un mes, ¿no? Cada mes pueden hacer inspecciones y pueden verificar cuánto ha crecido el volumen de agua. Bueno, entonces, como les dije yo, ¿no? Desde la antigüedad, en 1660, imagínense, aquí ya hubo este científico que ya empezó a desarrollar su primer pluviómetro, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, así cuando estaba joven como ustedes, mi primer trabajo fue digitalizar estas fajas tanto de niveles de agua como de lluvias. En esa época se utilizaba este tipo de equipos que se llaman pluviógrafos, ¿sí? Actualmente ya no se utilizan, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esos equipos? Se trata de que conforme se produce la precipitación, hay un tanque que recolecta el nivel del agua y con una boya va moviendo el estilete. Y este tambor se va moviendo donde tiene esta faja limnimétrica, de papel limnimétrico, se va moviendo, tiene un reloj, ¿no? En el que se va moviendo por horas. Y entonces va graficando el incremento del nivel de agua lluvias. Es un aparato que funcionó por mucho tiempo, muy utilizado y muy eficiente, ¿no? Actualmente ya se tiene otro tipo de pluviómetros. Por ejemplo, aquí tenemos un pluviómetro tipo basculante, ¿no? Entonces, que entra el agua en estas canaletas, como lo pueden ver aquí, entra el agua y va haciendo unos topes, ¿no? Y va registrando, va transformando esos topes en cantidad de agua, ¿no? En alturas en milímetros, ¿ok? Entonces, tenemos equipos ya muy sofisticados también. Aquí tenemos como un disdrómetro, ¿no? Obviamente, así ya tienen un costo mucho más alto, ¿no? Un pluviómetro puede tener un costo de a lo mejor unos $2.500, $3.000 aproximadamente. Y a uno de estos disdrómetros que mide tanto velocidades como diámetros de las partículas, este ya puede tener un costo de unos $25.000. Entonces, todo depende de los fines del estudio que necesitemos. La precipitación tiene variación temporal y tiene variación espacial, ¿no? Ustedes habrán visto aquí en Quito, por ejemplo, puede estar lloviendo en la universidad, pero aguas abajo en América o en la 10 de agosto está seco. Entonces hay variación espacial y variación temporal. Entonces, en ciudades de aquí de Quito, por ejemplo, para hacer los estudios en forma integral global y para ver esta variación espacial de la lluvia, se necesita, bueno, sí, una red de pluviómetros que está ubicado aquí en Quito. Por ejemplo, la empresa Agua Potable tiene como 80 estaciones pluviométricas de estas, con estos tipos de equipos, ¿no? Tiene 80 estaciones. Pero se necesita, por ejemplo, radares. Los radares nos ayudan a analizar efectivamente cómo va variando la precipitación en forma espacial. Aquí en Quito existen 3 radares, ¿no? Meteorológicos. Uno de estos está colocado aquí en la planta del sur, en el Troje, en la planta de agua potable. No sé si es que están en funcionamiento, estos radares pertenecen al INAMI, no sé si es que están en funcionamiento o existen otros radares en el país, ¿no? Pero realmente son muy útiles, ¿no? En otros países son muy utilizables, ¿sí? Aquí pueden ver una fotografía de una estación pluviométrica que está cerrada para evitar cierto manipuleo y por seguridad del equipo, ¿sí? Es un jobo, ¿no? Un jobo es un pluviómetro, un sensor automático de lluvias. Aquí está una información del radar, ¿no? Cómo funciona. Ustedes pueden investigar, ¿no? En internet, el que esté más interesado, cómo es el funcionamiento de un radar meteorológico pluviométrico y para qué sirve.
Ok, bien chicos, pasemos a este tema que habla de las curvas IDF. Yo creo que ustedes tienen un conocimiento bien claro qué significan las curvas IDF, ¿no? Eso lo vieron en hidrología básica, ¿no? Es lo más básico que existe. Estas curvas IDF se las obtiene a partir de una serie de datos pluviométricos que puede ser de 30, 40, 50 años. Se realiza un estudio de probabilidades para obtener estas ecuaciones y estas curvas IDF, ¿no? Que las curvas IDF están relacionando tanto intensidad, frecuencia o periodo de retorno con la duración de las lluvias, ¿sí? Y depende para qué zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí en las normas de agua, de alcantarillado, ustedes ya, por favor, les pido también que ya vayan revisando la parte pertinente del alcantarillado pluvial y vean aquí, ¿no? Cómo se generaron hace ya muchos años atrás estas curvas, estas ecuaciones IDF para varias zonas de aquí de la ciudad, no tanto para el norte como para el centro, el sur de la ciudad de Quito. ¿Ok? Por favor, vayan revisando también un poco de las normas, ¿no? Y revisen también un poquito de hidrología, ¿no? De las curvas IDF. No sé si a ustedes les enseñaron a calcular las ecuaciones de las curvas IDF. Cuando yo les pregunté a los chicos de sexto semestre, en el semestre anterior me dijeron, sí, sí nos enseñaron. Perfecto, espero que sea así. Revisen un poquito, ¿no? Acerca de las curvas IDF, ¿ok? Antes de entrar a un tema sumamente importante para hablar de los periodos de retorno, sí me gustaría que alguien, por favor, me ayude a leer, a hacer esta lectura, pero muy detenidamente, ¿no? Entendiendo a qué se refiere esta lectura, ¿ok? No sé quién me puede ayudar de los muchachos a hacer esta lectura. Yo le ayudo. A ver, ¿quién? Génesis. A ver, Génesis les ganó. A ver, Génesis, por favor, encienda su cámara y lea detenidamente y entendiendo. Si es que usted mismo no entiende algún término, alguna cosa, me dice. Y si algún compañero también, luego de que terminemos, analicemos esta lectura, ¿no? Es importantísima esta lectura, por favor, chicos. A ver, por favor, Génesis. Ya, riesgos de falla. El grado óptimo de seguridad de una estructura depende, por un lado, de su costo y, por otro, del costo de las pérdidas asociadas con una falla. Por ejemplo, puede ser aceptable que un aeropuerto pequeño se inunde en promedio una vez cada 2 o 3 años. Si el costo de su sistema de drenaje se compara con el de uno que solo permite inundaciones una vez cada 50 años en promedio, o más aún, podría resultar totalmente incosteable un sistema de drenaje con el que se pudiera extraer cualquier cantidad de precipitación, por grande que fuera, aun cuando tal drenaje fuera posible de construir. Por otra parte, sería poco económico y poco ético aceptar un riesgo alto de falla del vertedero de una presa grande situada aguas arriba en una ciudad importante, pues esta falla tendría consecuencias desastrosas, mientras que en el ejemplo del aeropuerto, una insuficiencia del drenaje no ocasionaría más que algunas molestias a los usuarios. Sin embargo, al menos en lo que a la teoría estadística respecta, no es posible tener una seguridad del 100% de que no exista ninguna avenida cuyas dimensiones hagan insuficiente el vertedero de la presa, sino que solo se puede hablar de aceptar un riesgo pequeño. La magnitud de este riesgo aceptable depende del balance entre el costo de la obra y el de los daños que se producirían al verificarse una falla. Y para poder determinar cuál es el riesgo que se corre al proponer los parámetros de diseño de la obra, es necesario analizar estadísticamente los datos hidrológicos recabados en la zona en estudio. Perfecto, gracias, Génesis. A ver, chicos, entonces aquí les habla algo muy importante, ¿no? Para determinar el periodo de retorno de una obra, es muy importante considerar dos cosas, ¿no? Es importantísimo tanto el costo, obviamente, y la importancia de la obra, pero no solamente el costo de inversión, ¿no? Sino también los costos, no solamente económicos, sino pueden ser sociales, ambientales y humanos, de qué pasa si la obra falla.
Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que yo haga el diseño de una presa, por ejemplo, una presa muy grande que aguas abajo hay una ciudad, o un sistema de alcantarillado, refiriéndose a un, por ejemplo, a un sistema que esté en una zona que no es muy habitada, en una zona rural. ¿Qué pasa si es que el sistema de alcantarillado colapsa en ese sistema rural? Colapsa, se inunda. A lo mejor va a causar unas molestias, unas pequeñas molestias a unas cuantas familias, ¿no? Que no es tan grave. Pero ¿qué pasa si el vertedero de una presa falla? Se rompe una presa y se produce el flujo de esa gran cantidad de agua que está represada en el embalse. Va a matar a miles y miles de personas. Entonces, obviamente, esa obra, comparando las dos obras, no van a tener el mismo periodo de retorno, ¿no? De análisis, pues por el impacto que puede producir si es que falla una obra, por la seguridad. Entonces, me gustaría también ver si es que tenemos tiempo, Tania, al final de las clases, hacerles unos videos también, porque ustedes saben por qué es famoso los Países Bajos, ¿no? Es famoso porque la mitad del país está bajo, está inferior al nivel del mar. En la ciudad donde yo estudié, que es en Delft, está a menos 14 metros sobre el nivel del mar, ¿no? A menos 14 metros. Entonces ellos se hicieron muy famosos justamente por la protección que tienen de estas series de obras hidráulicas gigantescas que tienen protección por el mar, por inundaciones. Ellos sufrieron en los años 40 unos grandes impactos de inundaciones que produjo muchas muertes y más de la mitad del país se inundó. Entonces, imagínense, por ejemplo, aquí en Quito nosotros diseñamos un sistema rural para un periodo de retorno de unos 10 años. En la ciudad podemos considerar un periodo de retorno de unos 25 años. Giovanni, ya que tiene alzada la mano, Giovanni, ¿usted tiene una idea? ¿Nos podría decir una idea con qué periodo de retorno cree que se diseñaron estas obras de protección en los Países Bajos? Tal vez 50 años, menos. Ya, 50 o menos, dice. Sí, 50 o menos, no sé. A ver, si es que es menos, ¿qué pasa? ¿Qué grado de protección va a tener si es que yo disminuyo el periodo de retorno? ¿Un protección más alto o más bajo? ¿Usted qué dice? O sea, si es el menor el periodo de retorno, la protección es más baja. Ya, perfecto. Ok, gracias, Giovanni. A ver, Joel. Sí, buenos días. Si mal no recuerdo, estaba sobre los 100 años de periodo de retorno, principalmente porque hace varias décadas habían sufrido daños devastadores, especialmente en las costas y en las ciudades bajas. Y lo que Exactamente. estaba viendo, una forma para mitigar esto, lo que hacían es canalizar el agua de las inundaciones y mandarlo a zonas bajas. Estas zonas bajas eran como parques. Entonces, en caso de una inundación extrema, el rato que falla la alcantarilla se canalizaba a estas zonas que podían ser inundables sin causar grandes daños. Es una de las formas que vi hace un par de meses, en realidad vi un documental así pequeño. Ya, bueno, ya les voy a indicar en el video estos tipos de obras que yo visité, ¿no? Realmente son obras gigantescas e impresionantes, por eso ellos en los Países Bajos se conocen a nivel del mundo, ¿no? Como los padres de la hidráulica, ¿no? Porque realmente hay unos laboratorios gigantescos en la universidad donde yo estudié, otra empresa privada que se llama Deltares, son realmente unos laboratorios hidráulicos gigantescos donde tienen maquetas de presas, ¿no? De presas, de ríos para ver olas, para ver el impacto de las olas. Es gigantesco. Entonces, pero realmente no es así, ¿no? No es tan poquito, ¿no? 100 años o 50 años. Estas obras fueron diseñadas para unos periodos de retorno de 10.000 años, chicos, de 10.000 años, ¿no? No 100 años, ¿no? Imagínense, no pueden darse el lujo, ¿no? De que se produzca un evento similar y ahí sí produciría, pero unas pérdidas económicas y más que todo, ¿no? Pérdidas humanas que serían gigantescas, ¿no? Entonces, muchachos, entremos a ver lo que es este tema muy importante que es los periodos de retorno. Yo con los chicos del paralelo 1 terminé todo este capítulo de periodo de retorno donde vimos dos ejemplos muy interesantes, pero nos quedan dos opciones, Tania. O los doy rápidamente ahora o nos ajustamos un poquito en la siguiente clase para no desfasarnos, porque la clase con ustedes, como estuvo muy amena, hubo mucho,
intervinieron mucho sus compañeros, intervinieron mucho ustedes. Nos desfasamos un poquito con los compañeros del paralelo 1, ¿no? Ellos estuvieron un poco más callados, no intervinieron mucho, entonces no aprendieron lo que ustedes aprendieron ahora en esta clase. Entonces ellos están un poco más adelantados. Esto de periodo de retorno a lo mejor nos puede llevar unos 10 minutos, pero ya son 5 para las 9. Entonces, ¿qué hacemos, Tania? ¿Lo dejamos pendiente para la siguiente clase? Porque supongo que a las 9 ustedes tienen clases. Yo creo que... No sé si todos están de acuerdo en pasarnos un Tania, poquito. ¿qué opina? En mi caso yo no tengo nada a la siguiente hora, entonces no tendría problema en extendernos un poco, pero no sé los demás compañeros cómo están de tiempo. O si no, la siguiente clase veríamos, como dice, un poco más rápido.